Hay algo en tu mente que te mantiene atrapado. No importa cuánto pienses, no importa cuánto lo intentes, vuelves al mismo punto, los mismos pensamientos, las mismas dudas, las mismas decisiones, como si estuvieras dentro de un bucle del que no puedes salir. Y lo peor es que ni siquiera sabes qué lo está provocando. Pero este problema tiene solución, y si te quedas en este vídeo, vas a entender exactamente cómo salir de este bucle, porque esto no es falta de fuerza ni falta de disciplina, es un mecanismo, un patrón mental que ya fue descubierto hace siglos, y en esta academia vas a aprender cómo funciona, cómo detectarlo y cómo romperlo, porque cuando lo ves con claridad, deja de controlarte. Y por primera vez, en mucho tiempo, puedes salir de él. No ocurre de golpe, ni empieza de forma evidente, sino que aparece poco a poco, sin que lo notes. No te levantas un día atrapado en ese bucle, sino que entras sin darte cuenta mientras intentas resolver algo. Empieza con un pensamiento sencillo, algo que te preocupa o que no terminas de entender del todo. Puede ser una conversación que recuerdas, algo que dijiste o algo que no dijiste en el momento. También puede ser una decisión que dudas, un mensaje que interpretas o una situación que no encaja. Y haces lo que parece lógico, te paras a pensar e intentas encontrar una respuesta clara. Le das vueltas, analizas lo ocurrido y buscas una forma de entenderlo mejor. Intentas ordenar lo que ha pasado para sentir que tienes cierto control sobre ello. Y al principio funciona, porque te da una sensación de claridad y dirección. Sientes que estás avanzando, que estás entendiendo más y acercándote a una solución. Pero llega un momento en el que ese mismo proceso empieza a girar sobre sí mismo. La respuesta no llega, y entonces haces lo único que parece tener sentido, pensar más. Vuelves a revisar lo ocurrido, cambias el enfoque y buscas una explicación más precisa. Intentas encontrar ese detalle que crees que se te está escapando. Pero algo ha cambiado, y aunque sigues pensando, ya no estás avanzando realmente. Estás repitiendo el mismo proceso, pero con formas diferentes que parecen nuevas. Y aquí aparece algo que casi nadie detecta cuando está dentro de ese estado mental. Desde dentro parece que sigues haciendo lo correcto y que estás cada vez más cerca. Sientes que si piensas lo suficiente, en algún momento todo encajará por fin. Pero esa claridad nunca llega, porque el propio proceso impide que aparezca. Cada pensamiento no cierra el anterior, sino que lo reabre y lo amplía todavía más. Lo transforma en nuevas dudas, en nuevas posibilidades y en nuevas interpretaciones. Empiezas a imaginar escenarios, a anticipar consecuencias y a darle vueltas a lo mismo. Y sin darte cuenta, ya no estás pensando en un problema, sino dentro de un proceso. Un proceso que no está diseñado para terminar, sino para mantenerse activo. Y esto es lo que explica por qué sientes que no avanzas, aunque no pares de pensar. Es como alguien que intenta dormir, mientras revisa cada pensamiento que aparece. Cuanto más intenta controlarlo todo, más se activa la mente y menos descansa. También ocurre
cuando intentas entender cómo te sientes en una situación concreta. Analizas lo que sientes, por qué lo sientes y qué significa todo eso. Pero en lugar de aclararlo, terminas generando más dudas y más confusión. Y vuelves otra vez al mismo punto, intentando encontrar una explicación definitiva. Es como recorrer un laberinto en el que cada pasillo parece llevar a una salida. Pero cuando avanzas unos pasos, aparecen nuevos caminos que no estaban antes. Y cada vez que eliges uno, surgen nuevas posibilidades que te obligan a seguir pensando. Sientes que avanzas, pero en realidad sigues dentro del mismo lugar. Y esto tiene una consecuencia que casi nadie ve cuando está dentro del bucle. No estás intentando resolver un problema, estás alimentando un sistema. Un sistema que necesita que sigas pensando para seguir existiendo. Y cada intento de entender más, en realidad, hace que el sistema se haga más fuerte. Por eso hay momentos en los que tu mente no descansa, aunque no haya nada urgente. Porque siempre aparece algo nuevo, que parece importante y necesita ser pensado. Siempre hay un detalle más, una duda más o una posibilidad más que analizar. Y eso mantiene el proceso activo de forma constante. Y aquí es donde empieza a aparecer una sensación muy concreta y difícil de explicar. La sensación de estar ocupado mentalmente sin avanzar absolutamente nada. Tu mente está activa, pero no resuelve, y eso genera una tensión constante, como si hubiera algo pendiente que no consigues cerrar por completo. Y entonces vuelves a intentarlo una vez más, pensando que esta vez será diferente. Pero cada intento te lleva al mismo lugar, aunque parezca que estás haciendo algo distinto. Y eso es lo que hace que este proceso sea tan difícil de detectar. Porque desde dentro siempre parece que estás a punto de entenderlo. Pero hay algo más en todo esto que todavía no estás viendo con claridad. Y cuando lo veas, entenderás por qué este proceso no puede resolverse pensando más. Algunos filósofos antiguos ya habían observado este problema hace más de 2000 años. No lo describían como ansiedad ni exceso de pensamiento, sino como un error más profundo. Un error en la forma en la que la mente se relaciona con lo que ésta produce. Y esto cambia completamente la forma de entender lo que te está pasando. Porque el problema no es que pienses demasiado, sino lo que haces después de pensar. Ese es el punto que casi nadie llega a ver con claridad. Cada pensamiento que aparece en tu mente no es el problema en sí mismo. El problema empieza cuando sientes que tienes que hacer algo con ese pensamiento, cuando intentas analizarlo, resolverlo o encontrarle un significado definitivo. Y aquí es donde el proceso cambia sin que lo notes. Dejas de usar el pensamiento como herramienta y empiezas a reaccionar a él constantemente. Y esa reacción continua es lo que mantiene activo el mecanismo. Imagina que cada pensamiento es como una puerta que se abre delante de ti. Podrías dejarla ahí y seguir avanzando, pero decides entrar en cada una de ellas. Y dentro de cada puerta encuentras nuevas puertas que también quieres explorar. Y sin darte cuenta, ya no estás avanzando en una dirección, sino moviéndote sin salida. Ese es el sistema en el que entras cuando intentas resolverlo todo pensando.
Un sistema donde cada respuesta genera nuevas preguntas que también necesitan respuesta. Y cada una de esas preguntas parece importante en el momento en el que aparece. Pero en conjunto forman un proceso que no termina nunca. Y aquí es donde aparece algo todavía más interesante. Ese sistema no se mantiene solo por los pensamientos, sino por tu respuesta a ellos. Cada vez que prestas atención a un pensamiento, le das más fuerza. Cada vez que intentas resolverlo, generas más contenido que necesita ser resuelto. Y cada vez que vuelves a pensar en ello, refuerzas el mismo patrón. Y eso crea un bucle que se alimenta constantemente. Esto ocurre en situaciones muy concretas que probablemente reconoces. Por ejemplo, cuando revisas una conversación y empiezas a preguntarte si dijiste algo mal. Analizas cada frase, cada gesto y cada posible interpretación que pudo haber ocurrido. Y cuanto más analizas, más posibilidades aparecen que antes ni siquiera habías considerado. Y de repente, algo que era simple se convierte en un problema complejo. También ocurre cuando tienes que tomar una decisión importante. Intentas evaluar todas las opciones, prever todas las consecuencias y evitar cualquier error. Pero cada nueva posibilidad genera más variables que también quieres tener en cuenta. Y eso hace que la decisión se vuelva cada vez más difícil en lugar de más clara. Y lo más curioso de todo esto es que parece un proceso inteligente. Parece que estás siendo más cuidadoso, más preciso y más consciente. Pero en realidad, estás entrando en un sistema que no tiene final. Y aquí es donde aparece el verdadero error. Crees que más pensamiento te acerca a la solución, cuando en realidad te aleja. Porque el pensamiento no está resolviendo el problema, está generando más proceso. Y ese proceso se convierte en el problema en sí mismo. Es como intentar apagar un fuego echando más leña. Cada intento parece lógico desde dentro, pero el resultado es justo el contrario. Cuanto más haces, más crece. Cuanto más intervienes, más se activa. Y esto explica por qué hay momentos en los que tu mente no se detiene. No porque no pueda hacerlo, sino porque estás constantemente reactivando el proceso. Cada pensamiento recibe atención, cada duda recibe análisis y cada idea recibe respuesta. Y eso impide que el sistema se detenga por sí solo. Y aquí aparece la parte más contraintuitiva de todo esto. El problema no es pensar demasiado, sino no dejar de responder a lo que piensas. Es esa necesidad constante de intervenir lo que mantiene activo el mecanismo. Y mientras esa necesidad siga presente, el bucle continúa. Y esto es lo que los filósofos antiguos ya habían entendido con claridad, que no todo pensamiento necesita ser seguido ni resuelto, que hay un punto en el que intervenir constantemente empeora el funcionamiento de la mente, y que intentar controlarlo todo es precisamente lo que genera la sensación de pérdida de control. Pero hay algo más importante todavía, que aún no has visto del todo, y es lo que realmente te permite salir de este sistema, porque entender el mecanismo no es suficiente. Lo importante es cambiar la forma en la que te relacionas con él. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que acabas de ver no es una idea nueva ni una teoría moderna sobre la mente. Hace más de 2000 años, algunos filósofos ya habían observado este fenómeno con una claridad sorprendente. No lo describían como ansiedad ni como sobrepensar, porque no utilizaban esos conceptos. Lo describían como un error fundamental en la forma en la que el ser humano
intenta comprender su propia mente. Y lo más interesante de todo es que no intentaban eliminar el pensamiento. Intentaban entender cuándo deja de ser útil y empieza a volverse en contra de quien lo utiliza. Porque para ellos el problema no era pensar, sino depender del pensamiento para resolverlo todo. Y aquí es donde aparece una de las ideas más importantes que puedes entender. No todo lo que pasa por tu mente necesita ser resuelto. Esta idea parece simple, pero cambia completamente la forma en la que te relacionas contigo mismo, porque rompe con la creencia de que cada pensamiento tiene que llevar a una conclusión. Y eso es exactamente lo que mantiene activo el mecanismo que has visto antes. Los estoicos, por ejemplo, hacían una distinción muy clara que hoy casi nadie aplica. Separaban lo que depende de ti de lo que no depende de ti. Pero no como una teoría, sino como una forma práctica de relacionarse con la mente. Cuando un pensamiento aparece, no se preguntaban si era correcto o incorrecto. Se preguntaban si ese pensamiento requería acción o simplemente podía dejarse pasar. Y esa diferencia cambia por completo el funcionamiento del sistema mental. Porque en el momento en el que no respondes a todo lo que aparece en tu mente, el mecanismo pierde fuerza. Deja de recibir la atención constante que necesita para mantenerse activo y empieza a reducir su intensidad de forma natural. Esto es algo que puedes observar en situaciones muy concretas de tu vida. Por ejemplo, cuando alguien dice algo que no te gusta y tu mente empieza a reaccionar. Puedes entrar en ese pensamiento, analizarlo y darle vueltas durante horas. O puedes reconocerlo y no seguir desarrollándolo. Y esa decisión cambia completamente la experiencia. Lo mismo ocurre cuando recuerdas algo que hiciste en el pasado y empiezas a cuestionarlo. Puedes revisar cada detalle y buscar explicaciones sin fin. O puedes observar ese pensamiento sin convertirlo en un proceso continuo. Y en ese momento el sistema deja de crecer. Y aquí aparece algo que los filósofos entendieron con mucha precisión. No puedes controlar lo que aparece en tu mente, pero sí puedes decidir qué haces con ello. Esta idea es incómoda porque va en contra de lo que normalmente hacemos. Estamos acostumbrados a intervenir constantemente en nuestros pensamientos, a intentar ordenarlos, corregirlos y darles un sentido claro. Pero esa intervención constante es precisamente lo que mantiene activo el mecanismo. Es como intentar calmar el agua de un lago moviéndola constantemente con las manos. Cada intento de control genera más movimiento en lugar de estabilidad. Y cuanto más intentas arreglarlo, más se agita. Lo mismo ocurre con la mente cuando intentas intervenir en cada pensamiento que aparece. No consigues claridad, sino más actividad. No consigues resolución, sino más proceso. Y esto es lo que convierte el pensamiento en un sistema que se alimenta a sí mismo, porque cada intervención genera nuevas capas que también requieren atención. Y así el proceso se extiende sin un final claro. Los filósofos no intentaban detener la mente, porque sabían que eso no es posible. Lo que hacían era cambiar su relación con ella. Dejaban de responder automáticamente a todo lo que aparecía. Y eso rompía el ciclo de retroalimentación. Esto también lo puedes ver cuando estás completamente concentrado en algo. En esos momentos tu mente no desaparece, pero deja de generar ese tipo de bucle. Porque no estás reaccionando constantemente a cada pensamiento. Estás enfocado en una acción concreta.
Y eso demuestra que el problema no es la existencia del pensamiento, es el tipo de relación que mantienes con él. Y eso es algo que puedes modificar. Pero aquí aparece una duda importante que es necesario aclarar. Si no respondes a tus pensamientos, ¿no estarías ignorando cosas importantes? Esta es una de las objeciones más comunes y también una de las más mal entendidas. Porque no se trata de ignorar todo lo que aparece en tu mente. Se trata de distinguir entre lo que requiere acción y lo que no. Y esa distinción es la clave. Hay pensamientos que sí necesitan una respuesta porque implican una acción real. Pero la mayoría de los pensamientos que generan bucles no pertenecen a esa categoría. Son interpretaciones, posibilidades o reconstrucciones que no requieren acción inmediata. Y sin embargo, se tratan como si fueran urgentes. Y eso es lo que mantiene el sistema activo. Responder a todo como si fuera importante. Intervenir en todo como si necesitara una solución. Y no dejar que nada se cierre por sí mismo. Y aquí es donde aparece algo que cambia completamente la perspectiva. La mente no necesita que la resuelvas constantemente para funcionar bien. De hecho, cuanto más intentas resolverlo todo, más interfieres en su funcionamiento natural, porque impides que los procesos se completen por sí solos, y eso mantiene la actividad de forma constante. Es como interrumpir continuamente un proceso que necesita tiempo para estabilizarse. Cada interrupción reinicia el ciclo y evita que llegue a un punto de cierre. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando respondes a cada pensamiento. Por eso los filósofos insistían en algo que hoy parece contraintuitivo. No necesitas pensar más para entender mejor. Necesitas intervenir menos en lo que ya está ocurriendo. Y eso cambia completamente el sistema. Porque en el momento en el que dejas de alimentar el mecanismo, éste empieza a perder fuerza. No de golpe, ni de forma inmediata, pero sí de manera progresiva y constante. Y esto es lo que permite que la mente recupere un estado más estable. No porque la controles mejor, sino porque dejas de interferir continuamente. Y eso reduce la actividad innecesaria. Y aquí es donde puedes empezar a ver el cambio real. No en lo que piensas, sino en cómo respondes a lo que piensas. Ahí es donde se rompe el bucle. Ahí es donde el sistema deja de alimentarse. Y si has llegado hasta aquí, ya estás viendo algo que la mayoría de las personas no llega a entender. Estás empezando a ver el mecanismo desde fuera. Y eso es lo que permite cambiarlo. Porque cuando entiendes cómo funciona, deja de parecer invisible. Y cuando deja de ser invisible, puedes dejar de reforzarlo. Y eso es lo que cambia completamente la experiencia. Este tipo de conocimiento no es nuevo ni reciente. Ha estado presente durante siglos, pero pocas personas lo aplican realmente. No porque sea difícil de entender, sino porque va en contra de lo que hacemos automáticamente. Y si este tipo de ideas te resultan útiles, estás en el lugar adecuado. Porque este es precisamente el tipo de conocimiento que trabajamos aquí. Ideas que no son evidentes, pero que cambian completamente la forma de entender la mente. Ideas que han resistido el tiempo porque funcionan. Y a partir de aquí, lo importante no es solo entenderlo, es empezar a aplicarlo de forma concreta. Porque ahí es donde realmente se produce el cambio. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entender el mecanismo cambia la forma en la que lo ves, pero no cambia automáticamente cómo reaccionas, porque el patrón sigue ahí
y tiende a activarse de forma automática cuando aparece un pensamiento. Y por eso este bloque es importante, porque aquí es donde empiezas a intervenir de forma distinta. No se trata de controlar la mente ni de dejarla en blanco, sino de cambiar la respuesta que tienes ante ella. Y ese cambio empieza con algo muy concreto que puedes aplicar desde ahora. El primer ejercicio es más simple de lo que parece, pero tiene un efecto profundo. Consiste en no responder automáticamente al primer pensamiento que aparece. Cuando surge una idea, en lugar de seguirla de inmediato, haces una pequeña pausa consciente. No analizas, no interpretas y no intentas resolver nada en ese momento. Simplemente reconoces que el pensamiento ha aparecido y no haces nada más. Esto rompe el automatismo que mantiene activo el sistema, porque el mecanismo necesita que respondas para seguir funcionando. Y en el momento en el que no lo haces, pierde fuerza. Puedes probarlo en situaciones muy concretas de tu día a día. Por ejemplo, cuando recuerdas algo que dijiste y empiezas a cuestionarlo. En lugar de entrar en ese proceso, haces una pausa y dejas el pensamiento ahí. No lo desarrollas, no lo analizas y no intentas cerrarlo. Y sigues con lo que estabas haciendo. Al principio puede parecer que estás ignorando algo importante, pero en realidad estás evitando alimentar el sistema que genera el bucle. Y aquí aparece algo interesante que notarás con práctica. Muchos pensamientos desaparecen por sí solos cuando no los alimentas. No porque los elimines, sino porque no encuentran continuidad. Este es el primer cambio clave, pero no es el único. Hay un segundo ejercicio que complementa este proceso y lo hace más efectivo. Consiste en diferenciar entre pensamiento y acción. No todo pensamiento requiere una acción inmediata. Cuando aparece una idea, puedes preguntarte si realmente hay algo que hacer en ese momento. Si no hay acción concreta que realizar, ese pensamiento no necesita ser desarrollado. Y eso te permite dejarlo pasar sin entrar en el bucle. Esto es especialmente útil en situaciones de preocupación. Por ejemplo, cuando piensas en algo que podría salir mal en el futuro. Tu mente empieza a generar escenarios y a intentar prepararse para todos ellos. Pero en la mayoría de los casos, no hay ninguna acción que puedas tomar en ese momento. Y aún así, el proceso continúa porque sigues respondiendo a esos pensamientos. Cuando aplicas este ejercicio, rompes esa dinámica, porque dejas de tratar todos los pensamientos como si fueran urgentes, y esto reduce de forma muy significativa la actividad mental innecesaria. Pero hay un tercer elemento que hace que todo esto sea más estable en el tiempo. Tiene que ver con dónde colocas tu atención. La atención es lo que alimenta el sistema. Cada vez que diriges tu atención a un pensamiento, le das continuidad. Y cada vez que la retiras, el pensamiento pierde fuerza. Por eso es importante aprender a redirigirla de forma consciente. No se trata de distraerte constantemente, sino de elegir dónde quieres poner tu foco. Por ejemplo, en una tarea concreta, en una conversación o en una acción que estás realizando. Cuando tu atención está en algo real, el sistema pierde espacio para mantenerse activo. Esto es algo que puedes comprobar fácilmente. Cuando estás concentrado en algo que requiere tu atención, la mente deja de generar ese tipo de bucle. No desaparece por completo, pero pierde intensidad. Y eso ya es un cambio importante. Otro ejercicio que puedes aplicar es dejar preguntas abiertas sin intentar resolverlas. Esto puede parecer incómodo al principio,
pero es una de las claves más potentes, porque rompe la necesidad de cerrar todo inmediatamente. Y esa necesidad es lo que mantiene activo el mecanismo. Por ejemplo, si aparece una duda sobre algo que hiciste, puedes dejarla sin resolver. No buscas una respuesta definitiva, ni intentas analizar todas las opciones. Simplemente reconoces que la pregunta existe y no haces nada más con ella. Esto genera una sensación de incomodidad al principio, pero con el tiempo, esa incomodidad disminuye, y lo que aparece en su lugar es una sensación de mayor estabilidad, porque ya no estás intentando controlar todo lo que pasa por tu mente, y eso reduce la presión constante que genera el sistema. También es importante entender que esto no se aplica solo a pensamientos negativos. El mecanismo funciona igual con cualquier tipo de pensamiento, incluso con ideas positivas o neutras que decides desarrollar continuamente. Y eso es lo que lo hace tan difícil de detectar. No es el contenido lo que importa, sino la forma en la que interactúas con él. Y cambiar esa interacción es lo que produce el cambio real. Y aquí es donde aparece algo que muchas personas pasan por alto. No necesitas hacerlo perfecto para que funcione. No se trata de aplicar estos ejercicios todo el tiempo. Se trata de empezar a introducir pequeñas pausas en el proceso, pequeños momentos en los que no respondes automáticamente. Y esos momentos son suficientes para empezar a debilitar el sistema, porque rompen la continuidad que necesita para mantenerse activo. Con el tiempo, esos espacios se hacen más frecuentes y la relación con la mente cambia de forma progresiva. No de golpe, pero sí de manera constante. Y esto es lo que realmente transforma la experiencia. No el control absoluto, sino la reducción de la intervención innecesaria. Y eso es algo que puedes empezar a aplicar desde ahora. Pero hay un último punto que es importante entender antes de terminar este bloque. Estos ejercicios no eliminan los pensamientos. Lo que hacen es cambiar su impacto. Y eso es lo que marca la diferencia. Porque el problema nunca fue que la mente pensara. El problema era el sistema que se generaba alrededor de esos pensamientos. Y ahora ya sabes cómo empezar a salir de él. En el siguiente bloque vamos a ver cómo integrar todo esto de forma estable y cómo convertirlo en una forma natural de relacionarte con tu mente. Ahora todo esto deja de ser una idea y empieza a convertirse en una forma distinta de ver lo que ocurre dentro de ti. Porque hasta ahora cada pensamiento parecía tener peso, cada duda parecía importante, cada sensación pedía una respuesta, y eso hacía que todo se volviera urgente, que todo necesitara ser entendido, que todo tuviera que resolverse. Pero lo que has visto cambia esa necesidad desde la raíz, no porque elimine los pensamientos, sino porque deja de darles ese carácter de urgencia constante. Y cuando esa urgencia desaparece, la experiencia cambia. Empiezas a notar que muchas cosas no necesitan ser perseguidas, que muchas ideas no necesitan ser desarrolladas, que muchas preguntas pueden quedarse abiertas. Y lo más interesante es que al hacerlo, no pierdes control. Lo que pierdes es la necesidad de controlar, y esa diferencia lo cambia todo, porque ya no estás reaccionando constantemente, ya no estás dentro del bucle intentando resolverlo desde dentro, empiezas a verlo desde fuera, y en ese cambio de posición, muchas cosas empiezan a caer por sí solas. Es como si dejaras de empujar un mecanismo que llevaba tiempo funcionando por inercia,
Y poco a poco, ese mecanismo pierde fuerza. No de golpe, no de forma espectacular, pero sí de manera constante. Y eso es lo que empieza a notarse en el día a día, en momentos concretos, cuando aparece un pensamiento y decides no seguirlo, cuando surge una duda y no la desarrollas, cuando algo te inquieta y no lo conviertes en un proceso. Son pequeños momentos, pero son suficientes, porque interrumpen el patrón, y cada vez que lo interrumpes, el sistema pierde continuidad. Y eso es lo que permite que con el tiempo todo empiece a estabilizarse. No porque hayas encontrado una solución definitiva, sino porque has dejado de alimentar lo que lo mantenía activo. Y eso tiene una consecuencia directa. Empieza a aparecer espacio. Espacio entre un pensamiento y otro. Espacio entre una reacción y la siguiente. Y en ese espacio es donde aparece algo diferente. Más claridad, más calma, más distancia. No como algo que buscas, sino como algo que surge cuando dejas de intervenir constantemente. Y esto es importante entenderlo bien. No estás añadiendo nada nuevo, no estás construyendo algo, estás dejando de interferir. Y eso permite que el sistema funcione de otra manera. Al principio puede parecer extraño, incluso incómodo, porque estás rompiendo un hábito muy arraigado, el hábito de responder a todo, el hábito de pensar continuamente, el hábito de intentar entenderlo todo. Pero poco a poco, esa necesidad empieza a perder intensidad, y lo que antes parecía imprescindible deja de serlo. Y ahí es donde se produce el cambio real, no en lo que piensas, sino en la relación que tienes con lo que piensas. Y esa relación es algo que puedes seguir ajustando, sin esfuerzo, sin presión, simplemente recordando que no todo necesita ser respondido, que no todo necesita ser resuelto, que no todo necesita ser seguido. Y cada vez que lo recuerdas, aunque sea por un instante, el sistema cambia un poco más. Este tipo de comprensión no aparece de golpe. Se va asentando, se va integrando, y con el tiempo empieza a convertirse en algo natural, algo que ya no tienes que forzar, algo que simplemente ocurre, como una forma distinta de estar dentro de tu propia mente. Y desde ahí todo se vuelve más simple, no porque haya menos pensamientos, sino porque hay menos necesidad de seguirlos. Y eso es suficiente para que todo empiece a cambiar. Y ahora puedes soltarlo. No necesitas controlarlo todo, ni entenderlo todo hoy. Deja reposar las ideas que has aprendido hoy, y sin que te des cuenta, tu mente empezará a ordenarlas por sí sola. Si esta lección te ha servido, puedes volver a ella cuando lo necesites. Estos conocimientos no son nuevos, solo habían sido olvidados. Nosotros te los volveremos a enseñar. Esta es tu academia, y aquí siempre habrá algo más que comprender. Nos vemos en la siguiente lección.